Entonces, lo que voy a hacer es presentarles un paper que escribí en aproximadamente 72 horas, la primera versión del paper, por las urgencias del tema, y que tuvo algún tipo de repercusiones y que yo creo que sirvió de algo para esclarecer un poco lo que ocurrieron con las elecciones pasadas en Bolivia. Entonces, para los que no tienen idea de esto, voy a tratar de motivar un poco lo que ocurrió. Probablemente algunos de ustedes saben lo que ocurrió con las elecciones en Bolivia, pero voy a tratar de en principio también explicárselas nuevamente, ¿ok? Entonces, esta es una cronología rápida de lo que ocurrió. El 20 de octubre del año pasado se realizaron elecciones en Bolivia y el sistema electoral boliviano tiene las siguientes reglas, ¿no es cierto? Eh, todas las personas, los únicos votos que cuentan son los que llaman los votos válidos, es decir, que una persona que no asiste a votar, su voto no cuenta. A diferencia de Chile, la elección en Bolivia es obligatoria. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, hacer transacciones bancarias o ese tipo de cosas, necesita demostrar que ha votado, necesita justificar que no pudo votar. Entonces, las participaciones en las elecciones en Bolivia son en general más altas que las participaciones en Chile. ¿Ok? Luego de eso lo que ocurre es que se vota y dentro de los votos se distinguen entre los votos válidos y los votos no válidos. Los votos no válidos son los votos blancos o los votos nulos. Entonces los votos nulos serían aquellos en los que escribimos algún poema o insulto a los candidatos que están participando. Puede eso ser una terapia útil para nosotros, pero no sirve para computar quién es el ganador. Los votos que definen quién es el ganador de una elección se definen solamente entre aquellos que votaron por un solo candidato, votos válidos. Hay dos maneras de tener o tres en realidad, de alcanzar la presidencia. La primera de ellas sería si es que un candidato alcanza la mayoría absoluta, 50% más un voto de los votos válidos. Si alcanza eso, es automáticamente elegido presidente. Uno todavía podría ser elegido presidente si es que uno alcanza algo más de 40% de los votos, no llega al 50% de los votos, pero la diferencia con el segundo candidato es de más de 10%. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo yo tengo 40% más un voto, pero tengo algo más de 10% de diferencia con el segundo candidato, entonces inmediatamente soy electo como presidente en primera ronda. Y si es que no cumplo con ninguna de esas dos condiciones, entonces entre los dos candidatos más votados van a segunda ronda. Esta parte se parece un poco a la que existe en Chile, pero no estoy seguro que la del 40 y 10 sea algo que ocurre en Chile. Me corrigen si es que es así. ¿Ok? Entonces, obviamente era muy importante, se sabían por todas las encuestas y todas las cosas que se habían hecho antes que Evo Morales, que era el candidato del partido que se llama MAS, no iba a alcanzar la mayoría absoluta y la discusión estaba si es que alcanzaba o no el 40% y si alcanzaba el 40% si iba a tener o no una diferencia de 10 puntos con el segundo candidato más votado. El día de las elecciones se hace una encuesta en boca de urna, es decir, se pregunta a las personas que fueron a votar. En principio fueron varias empresas y varias instituciones, incluidas universidades, que hicieron estas encuestas en boca de urna y se llega a la conclusión de que por boca de urna eh, eh, Evo Morales no alcanzaría la mayoría absoluta, obviamente. Probablemente alcanzaría 40%, todavía estaba en discusión si llegaba al 40%, pero con seguridad no alcanzaría un margen del 10%. En principio el margen hubiese sido de aproximadamente menos del 5%. Y por lo tanto, obviamente, se necesitaría una segunda vuelta. Y si algo estaba claro en todas las encuestas que se tenían, era que en segunda vuelta, con quien fuera que fuera el candidato de segunda vuelta, Evo Morales probablemente iba a perder. Entonces, Evo Morales y su partido estaban apostando muy fuertemente a que necesitaban ganar en primera vuelta, porque en segunda vuelta lo más probable era que perdiesen las elecciones. Bien, dicho eso, entonces vamos a la contabilidad de esta historia. Hay dos sistemas de contabilización de los votos. El primero de ellos es el que se llama TREP. Y en Bolivia estos términos se volvieron muy populares porque obviamente estuvimos discutiendo mucho tiempo respecto a los resultados de las elecciones viendo esto. Y el TREP es simplemente un cómputo preliminar. La P viene por preliminar, es transmisión rápida, algo, la E no me acuerdo si era de electoral, no sé qué, y preliminar o algo así. Entonces lo que ocurre es que una vez que se vota, lo que se hacía era que los delegados de mesa tenían que
escanear o tomar una fotografía del acta firmada, una vez que se habían escrutado los votos, habían firmado el acta, etcétera, todos los delegados, se tomaba una fotografía y se la transmitía digitalmente hacia la Corte Electoral. La Corte Electoral entonces recibía el acta y lo que hacía entonces era transcribir los resultados del acta. ¿Ok? Se había comprometido la Corte Electoral, además que la Corte Electoral tenía muchas observaciones, porque en principio todos los vocales de la Corte Electoral que, que eran, que no eran oficialistas, entre comillas, habían renunciado, entonces había muchas suspicacias respecto al papel que iba a jugar la Corte Electoral. La Corte Electoral, intentando tranquilizar a la población, indicó que iba a entregar primeros resultados a las 8 de la noche del día de las elecciones, es decir, unas cuantas horas después de que se cerrasen las actas, y después de eso iba a entregar resultados al 90 y tantos por ciento en un plazo relativamente corto también. Eh, eh, Aunque se retrasaron un poco, a las 8 de la noche aproximadamente, la Corte Electoral entrega resultados con 84% de los votos, con este sistema rápido de cómputo, y el margen entre el primer y segundo candidato era de menos del 8%, entonces con altísima probabilidad no iba a poder ganarse en primera vuelta, más Evo Morales no iba a ganar en primera vuelta, y por lo tanto iba a necesitarse una segunda vuelta. Todos los analistas, incluyendo analistas del partido oficialista en su momento, dijeron que era lo más probable, que el escenario de segunda vuelta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos se fueron a dormir más o menos con eso. Pero antes de irse a dormir, lo que ocurrió era que el TEP, este sistema, tenía que volver a entregar resultados, pero me parece que 2 horas después, y sin explicación alguna, sin dar ninguna explicación, la Corte Electoral suspende la transmisión de estos resultados y suspende la entrega de los resultados también, no solo porque había una entrega online, entonces cada momento todo el mundo en Deporte Nacional se metía al sitio web de la Corte Electoral y iban haciendo updates o actualizaciones de los resultados. Y después de entregar el primer cómputo, con un margen que se notaba que era prácticamente muy difícil de poder remontar, la Corte Electoral decide no transmitir más resultados y no entrega más resultados hasta 24 horas después. Y 24 horas después entrega los resultados al 90 y tantos por ciento de las actas computadas y, increíblemente, dice que el margen entre el primer y el segundo candidato era de más del 10% y por lo tanto eh, probablemente no se iba a necesitar una segunda vuelta. Estos resultados, como les decía, son resultados que son preliminares y por lo tanto no son oficiales, porque estos resultados vienen simplemente de la transmisión de estas actas. Lo que tiene que hacer la Corte después es una evaluación con contrastar físicamente los resultados de las actas con los resultados físicos de la votación, es decir, contando los votos. Y eso es lo que se llama el cómputo final. Y el cómputo final tenía que darse unos días después y finalmente, después de muchas discusiones y muchas peleas, ya en el minuto en el que la Corte Electoral entregó los resultados de que decía que el MAS probablemente había ganado con más del 10%, entonces se empezaron a suscitar problemas, la organización, la OEA, decide hacer una declaración diciendo que habían tendencias que se habían quebrado, que eran poco probables que se quiebren. El vicepresidente de la Corte Electoral renuncia, indicando que no había ningún motivo por el cual deberían haber suspendido la transmisión de resultados, etcétera, y empieza a haber convulsión, la gente empieza a salir a las calles, etcétera, y se empieza a crear esta cosa que se llamó la revolución de las pititas, que era la gente que salía a la calle las pititas son simplemente como unos hilos o algo así, y bloqueaban, entre comillas, las calles con estos hilos. Obviamente era un bloqueo que era fácil de poder romper, pero era algo más simbólico, digamos. Entonces la gente empezó a andar con pititas, etcétera, y pidiendo primero segunda vuelta y después la renuncia de Evo Morales. Si quieren, después podemos discutir un poco de por qué era problemática, inconstitucional, de hecho, lo que había hecho Evo Morales intentando repostularse una elección por cuarta vez. Bien, el 25 de octubre se produce el cómputo final y el margen de votación oficial, después del 100% de actas computadas, en teoría, es de más del 10%. 10.57% es el resultado final de diferencia entre el primer y el segundo candidato y por lo tanto
declaran ganador a Evo Morales, ¿no es cierto? Entonces viene esta revolución que les había dicho, la revolución que se llamó la revolución de las pititas, la gente saliendo a la calle, mucho tiempo en que, sobre todo en las ciudades capitales, la gente salía, protestaba, eh, convulsiones, etcétera. En principio, gobierno tenía alineados a policía y ejército, y después de un tiempo la policía decide acuartelarse y ya no salir a reprimir a la gente las pititas, etcétera. Y después viene la misión de la OEA, el informe preliminar de la OEA, renuncia de Evo Morales y su asilo primero en México y después en Argentina, ¿no es cierto? Entonces, ustedes probablemente conocen todo esto. Yo estaba obviamente en Bolivia, no estaba en Bolivia, estaba en Chile y siguiendo con regularidad lo que estaba ocurriendo y por lo tanto lo que intentaba hacer era intentar averiguar qué es lo que había ocurrido. Esa es la pregunta que quería intentar responder. Y para poder responder entonces esto trataba de evaluar si es que efectivamente todos estos cambios que se habían evaluado, que habían ocurrido, eran cambios que podían ser o no explicables por las explicaciones que habían intentado dar desde la Corte Electoral primero y desde el partido de gobierno en su momento después. Entonces la pregunta que yo quería responder era si es que había evidencia de irregularidades o no. Y obviamente si es que hubiesen evidencia de irregularidades, dónde estaban estas irregularidades para tratar de, o cosas que parecían seguir un patrón no sistemático y curioso, y con eso intentar, por ejemplo, guiar la búsqueda forense. La búsqueda forense sería intentar evaluar el tipo de lugares en los que parecería ser que habían ocurrido cosas extrañas para que físicamente se comparasen las actas. Entonces, lo que yo traté de hacer era tratar de ver primero si es que había o no había algo de eso ahí. ¿Ok? Entonces, lo que voy a tratar de hacer es primero presentarles un pequeño modelito simple, un modelo simple en el cual lo que voy a tratar de mostrarles es eh, una motivación teórica de cómo si es que ustedes estuviesen, ojalá Dios no lo quiera, en algún momento involucrados en política y además de no solo en política, meterse a tener que diseñar un fraude, ¿cuáles serían las maneras más eficientes de hacerlo? Entonces, lo que voy a tratar de hacer es presentar primero un modelito teórico donde voy a tratar de decir el tipo de patrones que uno debería ver si es que se producen irregularidades. Y si es que esos patrones se evidencian en los datos, entonces tengo una manera de poder decir que por lo menos hay algo sospechoso respecto a lo que podría estar ocurriendo con la votación. Lo que voy a tratar de hacer es hacer eso, primero, presentarles una motivación teórica, después voy a tratar de presentarles algunos indicadores de las magnitudes involucradas. Por ejemplo, lo que voy a tratar de decirles es, si es que nosotros tuviésemos que modificar los resultados de la elección en, por ejemplo, medio punto porcentual, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué estrategia podríamos hacer? Y si esta estrategia es o no manejable desde un punto de vista cuantitativo. Podemos hacer un fraude, entre comillas, tendría que ser a escala gigantesca, a escala pequeña. ¿Cuánto tendríamos que modificar para poder cambiar los resultados de una elección? ¿Ok? Y si es que los resultados, la respuesta a esta pregunta es que podemos hacer esto con cifras relativamente pequeñas, entonces obviamente hay una justificación para intentar ver con más calma los resultados particulares de la elección en Bolivia. Entonces lo que hago después es justamente tratar de seguir esta cosa. Lo que hago es primero presentar, entre comillas, un misterio, que yo creo que es parte de lo que, como hemos dicho en la primera clase, es parte del rol del economista. Tenemos un misterio, una pregunta, una conjetura, y que lo que queremos hacer es evaluar si es que esta conjetura tiene o no respaldo. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es primero presentarles distintos misterios o conjeturas o preguntas que se han hecho respecto a dónde podrían estar si habían irregularidades, tratar de presentarles una metodología de cómo econométricamente tratamos de evaluar si es que hay o no hay evidencia de irregularidades, y después les voy a presentar los resultados. ¿Okay? Eso es básicamente lo que voy a hacer. Entonces, partamos con, en Estados Unidos típicamente los cursos introductorios a algo tienen el nombre de 101, entonces Econ 101 sería el primer curso de economía que hacen, Statistics 101 sería el primer curso de estadística, etc. Entonces, acá vamos a hacer el curso de fraude 101. ¿Cómo podríamos diseñar un fraude? ¿Ok? Entonces, supongan que ustedes tienen la mala pata de que salieron elegidos para ser los comisionados para cambiar los resultados de una elección. La pregunta es, ¿hay maneras en las que podríamos hacerlo de mejor manera que otras o no? Y cuál sería el mecanismo más eficiente de poder hacer fraude, entre comillas? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Cuál sería la manera operativa más eficiente de hacerlo? Y una vez que podamos definir eso,
cuáles serían los cambios que necesitaríamos realizar, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es simplemente primero mostrarles un modelito muy, muy, muy simple, que en realidad ni siquiera, sí, llamémoslo modelo, digamos, pero es una manera muy simple de presentar o de pensar el problema, que es probablemente la manera en la que típicamente uno debiese empezar una investigación, es tratar de pensar la parte esencial del problema y tratar de ver si con la parte esencial del problema encuentra respuestas interesantes y conjeturas interesantes. Entonces, luego de tener las conjeturas interesantes, uno contrasta las conjeturas con los datos para tratar de evaluar si es que los datos apoyan o no apoyan esta conjetura. ¿Ok? Entonces, voy a presentarles una sola ecuación y con esa ecuación tengo todo el modelo teórico entre comillas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llamar delta al margen de diferencia entre el primer y segundo candidato. Supongan que el primer candidato, el candidato más votado, vamos a poner la sigla M, el candidato más votado, entonces, tiene más o menos garantizado algo más del 40% de votación, pero sabe que no va a alcanzar el 50% y que no hay manera física que pueda alcanzar el 50% de votación para poder ganar en primera vuelta. Sabe a su vez que en segunda vuelta es difícil que pueda ganar. Todos los resultados indican que probablemente pierda en, yo sé, 60, 65% contra 40, 35%. Sería una pelea, perdería con cualquier candidato. O sea, se hicieron encuestas con cualquier otro candidato, hubiese ganado probablemente en segunda vuelta a Evo Morales. Entonces, la pregunta ahora es si tenemos el señor M tiene algo más de 40% en la primera vuelta y puede llegar al 40%, pero lo que tiene que garantizar es que va a tener un margen de algo más del 10% con el segundo candidato. Entonces, vamos a llamar al segundo candidato al candidato C, ¿ok? Entonces, definimos el margen, ¿sí? Definimos la diferencia que hay entre el candidato M y el candidato C, ¿no es cierto? Respecto al número de votos válidos, como les había dicho antes, los votos blancos y los votos nulos no forman parte de los votos válidos, aunque sea voto emitido. Y por lo tanto, entonces, los votos válidos serían simplemente los votos para el candidato M, los votos para el candidato C o votos para otros candidatos. Habían varios otros candidatos que estaban postulando a la presidencia también. Entonces, esta O serían los otros, ¿ya? Y entonces nosotros necesitamos tener que este margen sea de más del 10%. Si es más del 10%, entonces no necesitamos una segunda vuelta y acabamos ganando la elección en primera vuelta. ¿Ok? Entonces, como el paper tiene estos nombres, yo pensé que iba a ser bastante más popular el utilizar estos nombres, pero bueno, tuvo algún éxito, pero no fue el éxito que yo esperaba, el que estos términos engancharan en la gente, pero bueno, algunos de ellos engancharon, otros no tanto. Entonces, lo que voy a tratar es presentarles tres estrategias con las cuales yo puedo manipular o modificar este delta, el margen entre el candidato primero y el margen en el candidato segundo. El primero de estos métodos va a ser el método que vamos a llamar el método Houdini. Entonces, el método Houdini, ustedes conocen a Houdini, Houdini el mago, uno de los magos más famosos que existieron a principios del siglo XX. Y entonces, como Houdini, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un acto en el cual hacemos aparecer o desaparecer votos. ¿Ok? Y voy a tratar de mostrarles cuáles serían distintas maneras de hacer un Houdini acá. Recuerden que ustedes han sido contratados o ustedes son comisionados para garantizar que M tiene una diferencia de algo más de 10% con el candidato C. ¿Cómo podríamos conseguir aumentar el margen para N? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente jugar con esta expresión, ¿ok? Entonces, vamos a partir con nuestro Houdini, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos con nuestro Houdini? Vamos a ver que hay distintas maneras de hacer un Houdini. Vamos a llamar entonces que podemos hacer un Houdini a M, podemos hacer un Houdini a C o podemos hacer un Houdini a O. Entonces, ¿cómo podemos hacer un Houdini si lo que queremos es incrementar nuestro margen? Una manera de hacer un Houdini sería aumentar la votación para M sin cambiar la votación de C ni de O. Es decir, que solamente hacemos aparecer votos para M. Ustedes preguntarán, ¿cómo podemos hacer aparecer votos para M? Bueno, en este caso lo que necesitamos es simplemente, por ejemplo, votos que aparecían como votos blancos. Lo único que hacemos es simplemente colocarles una X en el candidato que nos gusta y transferimos votos blancos hacia votos válidos y votos hacia un candidato. Entonces ahí aparecen votos para M, pero no desaparecen votos ni de C ni de O. Entonces, si ustedes derivan este margen respecto a M, derivan este delta respecto a M, dejando a C y a O constante, van a obtener esta expresión de acá, y obviamente esta expresión me dice que, obviamente, aumentando M,
lo que voy a hacer es que aumento m, pero vean que hay un pequeño problema acá. Yo aumento m y aumento la diferencia entre m y c en el numerador, pero al aumentar m sin cambiar c y sin cambiar o, también cambio el denominador y por lo tanto estoy subiendo el denominador. Obviamente el numerador, esta expresión me garantiza eso, el numerador va a crecer más de lo que crece el denominador y por lo tanto el Houdini va a darme más votos. ¿Cuántos votos más? Este es el efecto marginal de un voto adicional en M, ¿ok? Revisen si quieren que el derivado viene esto. Hay otras dos maneras de hacer un Houdini. Otra manera de hacer un Houdini sería, por ejemplo, recuerden que quiero aumentar el margen de M con C. Otra manera de hacer un Houdini es hacer caer C. ¿Sí? Hago desaparecer votos del segundo candidato. Al hacer caer votos del segundo candidato, sin cambiar votos de M y sin cambiar votos de O, van a ocurrir dos cosas que hacen bonito hacer un Houdini AC, que hacen preferible hacer un Houdini de AC. Es decir, hacen preferible hacer desaparecer votos de C que hacer aparecer votos de M. ¿Por qué? Porque si yo hago caer esta parte de acá, vean que yo he hecho caer esta parte de acá, al hacer caer esta parte de acá, el numerador está creciendo por el signo negativo, ¿sí? Pero al hacer caer C, sin hacer caer M y sin hacer caer O, estoy haciendo también caer el denominador. ¿De acuerdo? Entonces estoy subiendo el numerador y estoy haciendo caer el denominador. Y por lo tanto, el delta crece más cambiando un solo voto en C que cambiando un solo voto en M. Entonces se puede demostrar que el Houdini en C aumenta el margen más que un Houdini en M. ¿Sí? Y acá lo que estoy haciendo es la operación, vean, de negativo, quiere decir quitarle votos a C. ¿Sí? Entonces, si sacan esta derivada, pero que sea con quitar votos, al quitarle votos a C, aumentan el margen entre C y entre M y C. ¿Ok? Bien. Y el otro Houdini que podría hacer, que es un, perdón, ¿y cómo podría ser este Houdini? Este Houdini es, por ejemplo, había una papeleta en la que alguien había votado por el candidato C, y lo que hago entonces es desaparecer ese voto. ¿Cómo puedo hacer desaparecer ese voto si quiero guardar las formas? Una manera de hacer desaparecer ese voto sería, por ejemplo, hacer que el voto en C, yo le coloco una X a otro candidato más. Y por lo tanto, como hay dos votos ahí en esa misma papeleta, esa papeleta se anula. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir cuando hago un Houdini en C, si me cuido de hacer las cosas con forma, es decir, que esté respaldado físicamente, un Houdini en C debería hacer que disminuyan los votos para C, pero que atípicamente aumenten los votos nulos. Un Houdini para M lo que debería hacer es que atípicamente aumenten los votos para M y atípicamente disminuyan los votos blancos. O por ejemplo, también podría ser que gente que no votó, que es esto de los muertos o cosas de esas, aparezca como votando, ¿no es cierto? Ese es otro canal en el que puedo hacer un Houdini. ¿Ok? Bien, el último Houdini sería el Houdini AO. Y el Houdini AO es un Houdini un poco más sofisticado porque es un Houdini en el cual no hacemos ni que aparezca ni el primer ni el segundo candidato en la manipulación. Lo que hacemos simplemente, que vean que lo que estoy haciendo acá es, no cambio M, no cambio C, por lo tanto el numerador se mantiene igual, no cambio M, no cambio C, pero hago caer O. Al hacer caer O, lo que voy a hacer es, increíblemente, no increíblemente, pero curiosamente, aumentar el margen entre el primero y el segundo. Entonces, tener menos votos para O, si es que los votos para M y C se mantienen constantes, lo que hace es que me aumenta el margen entre el primer y el segundo candidato. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, como les decía, la gracia de esta cosa es que tenemos entonces tres maneras en las que podemos hacer el Houdini. Y tengo una manera de poder decir, de poder comparar eso. Lo voy a hacer en un minuto más. ¿Ok? Los otros personajes que les voy a presentar van a ser el mutante y el camaleón. El mutante va a ser aquel que, como su nombre lo dice, lo que hace es simplemente hacer un cambio que es un cambio gracioso. Es un cambio en el que no aparece, y me parece bien elegante el mutante, no aparece el primer candidato involucrado en esta manipulación. Lo que hago es básicamente lo siguiente, vean. Lo que hago en el mutante es que aumento artificialmente la votación para el tercer candidato y quito la votación para el segundo. Entonces, lo que era votación para el segundo, se lo atribuyo al tercero, por ejemplo. Y esto es algo que vamos a ver que se vio con frecuencia en esta elección. ¿Ok? Entonces, hubo un tercer candidato que
que se esperaba que hubiese sido hasta el cuarto candidato, un señor que era un señor coreano, que en principio se discutía la constitucionalidad de haber siquiera sido candidato, etcétera. Y curiosamente este señor acabó tercero en esta elección, contra todo pronóstico, encuesta y discusión que había al respecto. Entonces, una manera de hacer esto, vean, es justamente hacer el Houdini, perdón, el mutante, ¿no es cierto? Entonces, con el mutante, ¿qué hacemos? M se mantiene constante, hacemos caer a C, vean que hacemos caer a C, muy bonito, hacemos caer a C, por hacer caer a C, el numerador está subiendo, pero el denominador se mantiene constante, el denominador no cambia, porque lo que le ponemos a O se lo quitamos a C. Y por lo tanto, esta parte no cambia, y por lo tanto el denominador no cambia. Entonces lo que estamos haciendo es que estamos cambiando el margen, pero sin cambiar el total de votos válidos. Porque vean que cambiar votos válidos es algo que puede ser costoso, ¿no es cierto? Porque estamos haciendo aparecer votos blancos o nulos donde no habían, etc. Entonces, este es un método sofisticado de poder hacer este cambio de votación y que parecería ser no tan intuitivo. Y otra vez, tengo una manera de poder cuantificar cuál es el efecto marginal que tiene hacer un mutante. Bien, y el último sería hacer digo esto mutante porque simplemente es como cambiar el ADN de alguien que estaba en teoría en la oposición, ¿no es cierto? Es simplemente volverlo alguien que sigue en la oposición en teoría, por lo menos en forma. El camaleón es alguien que cambia de color y por lo tanto el camaleón puede hacerse ya sea un camaleón AC o un camaleón AO. Entonces el camaleón AC sería que lo que hacemos ahora es que le damos votos a M y le quitamos esos votos a C. Entonces que ahora no hay cambio en el denominador otra vez, porque lo que estamos aumentando a uno lo estamos quitando a otro, pero es muy potente el camaleón AC, porque lo que hace el camaleón AC es que me sube M, me baja C y por lo tanto el numerador sube mucho, pero el denominador no cambia. ¿Ok? Y este es el efecto que tiene acá. Entonces, por ejemplo, como ven, un camaleón AC tiene un efecto marginal, un solo voto cambiado utilizando un camaleón, tiene 2 veces el efecto que un voto utilizando un mutante. Es bastante más poderoso. Y una cosa que es divertida también de demostrar es que un camaleón AO, que sería aumentar un voto de M, ¿sí? Aumentar un voto de M, no cambiar los votos de C y quitarle un voto a O, es decir, sacarle un voto al tercero o cuarto y pasárselo al primero, lo que hace es que no me cambia el denominador y me aumenta un poco el numerador. Y otra cosa que se puede demostrar es que un camaleón a O me entrega marginalmente exactamente el mismo efecto que un mutante. Entonces uno puede rankear cuáles son las estrategias más poderosas, entre comillas. Y eso es justamente lo que tengo acá. Y entonces lo que hago es decir que si un voto, cambiar un voto utilizando un camaleón AC va a ser más efectivo, porque es un solo voto, va a entregarme más efecto en el margen que, por ejemplo, un Houdini AC. ¿Sí? Y esto, como lo que hemos dicho antes, va a ser igual a hacer un mutante que hacer un camaleón AO. Y después, dependiendo de cómo sea el margen entre el segundo y el tercer candidato, puede ser que un Houdini AM sea preferible a un Houdini AO o al revés. ¿Sí? Y esto, como les digo, es simplemente ir revisando estas expresiones y ver esto. Entonces, trivial, como un corolario de esto, decir cómo sería la manera más simple de verificar los votos de un lado a otro. ¿Ok? Eso es básicamente lo que quería mostrarles con esto. Déjenme ahora mostrarles cuántos votos necesito cambiar para poder hacer que esto ocurra. ¿Ya? Y supongamos que yo creo que puedo alcanzar raspando el 40%, pero no voy a tener un margen de 10 puntos sobre el segundo. Y por lo tanto, me gustaría cambiar, pero tampoco cambiar, hacer irregularidades o lo que fuera, pero que me cambien la votación, tal vez no en 2 o 3 puntos, porque sería demasiado notorio, pero por ejemplo, cambiar la cosa en medio punto. O sea que para llegar justamente a un 10.5% o cuidarme de ganar con por lo menos 0.5% de diferencia. ¿Ok? Entonces, si es que yo quisiese hacer un fraude en 0.5% del margen, ¿cuántos votos tendría que modificar para poder hacerlo? Y lo que quiero decirles es que básicamente, habiendo un número grande de votación que tenemos, si es que yo hago un Houdini, perdón, un camaleón AC, que es lo que hemos dicho que era el acto más eficiente,
Si yo tuviese 6 millones de votos válidos, que es más o menos el margen de votos válidos, el total de votos válidos que había, simplemente cambiando 15.000 votos, es decir, un cambio bastante pequeño, haciendo un Houdini, o perdón, un camaleón AC, yo puedo adulterar el margen en 0.5% y por lo tanto, en teoría, garantizar ganar en primera vuelta. Obviamente, como hemos dicho, esta es la manera más eficiente de hacer, porque solo involucra cambiar 15.000 votos. ¿Sí? Si hiciéramos un Houdini AC, necesitaría cambiar 27.000 votos. Un mutante, 30.000 votos. Un camaleón, 30.000 votos. Un Houdini AM, 34.000 votos. Y un Houdini AO son bastante más votos, pero recuerden que en el Houdini AO lo que tengo en estas barras es cuánto tengo que quitarle al partido C y cuánto tengo que darle al partido O. Entonces, estos eran los colores del partido C. M era el color azul y color naranja en el partido C. Entonces, ¿ok? Tengo que quitarle 15.000 votos a C y se los entrego a M y con eso garantizo un margen de 0.5% más. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, lo que el fondo de esto es que en realidad necesito relativamente poco, relativamente poco. Si lo quieren ver en términos de votación, por ejemplo, en términos de votación, eh, son aproximadamente 75, lo que se llaman actas, 75 mesas, que serían 15.000 votos. En cada acta habían como 200 votos. Entonces son aproximadamente 75 mesas completas en las que tenía que hacer modificaciones, habiendo un total de 30 y tantas mil mesas en la votación en Bolivia. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hacer una manipulación inteligente, entre comillas, de la votación en márgenes relativamente pequeños era relativamente fácil de hacer con magnitudes relativamente chicas también. ¿Ok? Entonces, lo que voy a tratar de hacer ahora es tratar de justamente mostrarles, entendiendo primero este marco teórico de cómo podríamos intentar, primero, ver qué tipo de mecanismos podrían ocurrir. Entonces, por ejemplo, una cosa que deberíamos encontrar es que si es que vamos a los datos, deberían haber camaleones, deberían ser de una dirección a otra, o deberían haber, yo qué sé, deberían haber un camaleón AC, o un Houdini AC, o un mutante. Esas deberían ser las estrategias más frecuentes y deberían ser de una dirección y no de otra. Entonces debería, por ejemplo, no podría haber mutantes en los cuales aumenta la votación para C y disminuye la votación para M, porque sería un mutante contrario. Y obviamente, si es que esto fuese aleatorio, no debería encontrarse siempre la misma dirección de camaleones, la misma dirección de mutantes, la misma dirección de Houdini. Y deberíamos encontrar más frecuencia de una cosa que de otra si es que lo queremos hacer en términos de cambiar relativamente poco los resultados de las elecciones. ¿Ok? Entonces, lo que voy a tratar de hacer ahora es presentarles primero la manera en que he intentado evaluar si es que habían irregularidades y si evidencia de irregularidad, y si es que había evidencia de irregularidad, dónde podría encontrarse o dónde debería buscarse. Una cosa muy importante es cómo definimos la hipótesis nula. Como les había dicho desde la primera clase, en nuestro curso de econometría y en su curso de estadística, es que nosotros cuando definimos una hipótesis nula, lo que hacemos es que protegemos mucho esa hipótesis nula. Lo que hacemos es siempre tratar de defender esa hipótesis nula y solo cuando la hipótesis nula es fuertemente contradicha por los datos es que nosotros descartamos la nula como una aproximación correcta. Y por eso es que nunca aceptamos la nula, sino que no la rechazamos. Por lo tanto, lo que voy a tratar de hacer es siempre proteger una hipótesis nula. Y para que no se acuse al documento de tener algún sesgo contrario, lo que voy a hacer es voy a asumir como hipótesis nula siempre que no hay irregularidades, que hay explicaciones naturales para los resultados que vamos a ir encontrando y por lo tanto que no hay fraude o no hay irregularidad. Esa va a ser la hipótesis nula. Y por lo tanto, si yo encuentro evidencia contraria a la hipótesis nula, quiere decir que la evidencia tiene que ser bastante poderosa, porque recuerden que, como hacemos típicamente los intervalos, 95%, etcétera, solo cuando la evidencia es tremendamente contraria a la hipótesis nula, es que nosotros decidimos rechazarla. Entonces, mi prejuicio va a ser que no había irregularidades. Y voy a intentar siempre dar una explicación benigna a los resultados de lo que vayamos encontrando. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a decir, alguien ha propuesto que tal vez pueden haber irregularidades en esta dimensión. Voy a decir, ok, mi hipótesis nula es que no han habido irregularidades.
voy a proponer una metodología para cómo evaluar y comparar esta potencial irregularidad. Voy a testear esta potencial irregularidad definiendo cuál es la hipótesis nula, cuál es la alternativa. Aplico la metodología, que lo que vamos a hacer es justamente voy a mostrarles cómo aplico la metodología para poder hacer eso, que creo que es han habido varios otros papers que han intentado después del mío hacer algo distinto o tratar de hacer algo distinto, pero casi todos los papers que no tienen una metodología como la mía. Y voy a mostrar entonces cuál es el resultado al que llego de aplicar esta metodología y voy a decir entonces dónde potencialmente parecería haber evidencia de que hayan habido irregularidades o no. ¿Ok? Entonces voy a partir con el primer misterio, entre comillas. Y una persona que apareció que fue casi un héroe nacional en Bolivia, es un ingeniero que se llamaba un señor Villegas, y este señor Villegas ha sido el causante o uno de los catalizadores de que se pusiese en marcha un movimiento para intentar evaluar o estudiar el efecto de las irregularidades. De hecho, yo le debo a este señor el haber decidido hacer esto. Yo estaba cómodamente echado en mi casa a 11 de la noche, creo que 2 días después de la elección, fue un día o 2 días después de la elección, eh, y, eh, y, y hubo un programa de televisión de este señor, lo entrevistan a este señor, y este señor lo que hace es aparece en la televisión con una planilla Excel, y en la planilla Excel lo que hace es empieza a mostrar resultados de actas electorales computadas en este cómputo rápido, y presenta los resultados oficiales con el cómputo final. Y lo que hace es decir que habían diferencias sustanciales entre lo que aparecía en el acta, en el cómputo rápido, y lo que finalmente la Corte designa como cómputo oficial. Y dice que todas estas diferencias eran sistemáticas y siempre a favor de Evo Morales. Y por lo tanto estas inconsistencias llamaban a la existencia de fraude. Entonces, y mostraba varios ejemplos de una foto y se volvió un deporte nacional en Bolivia. Todo el mundo veía una foto del acta, además de presentar los resultados, uno podía acceder acta por acta a la foto del acta, la foto digitalizada del acta. Entonces uno podía ver lo que aparecía en la foto y cómo se transcribieron los resultados, etc. Entonces todo el mundo empezó a ver las 30 y tantos mil mesas, intentaba uno buscar discrepancias y demás. Y lo que hizo el señor Villegas es decir que estas discrepancias existían muchas entre el TREP y el cómputo final y que todas estas discrepancias eran siempre en favor de Evo Morales. Además, habían diferencias aritméticas, o sea que, por ejemplo, habían más votos válidos que personas que podían votar, la suma de votos válidos no cuadraba con lo que aparecía en actas, etc. Y habían varias diferencias formales también. Lamentablemente, en esa misma elección en Bolivia, en la misma papeleta, en muchas circunscripciones se votaba, además de votar por presidente, se votaba por un diputado. Y lo que ocurrió es que colocaron en la misma papeleta, en la columna izquierda, el voto para diputado y en la columna derecha el voto para, para presidente. Y lo que ocurrió es que muchas veces, o viceversa, no recuerdo, y lo que ocurrió es que muchas veces la gente cuando llenaba los resultados del acta, se equivocaba y colocaba en columnas distintas, lo que era para presidente lo colocaba en el otro lado, y después colocaba una observación diciendo me equivoqué. Entonces era posible que en algunos casos estas diferencias entre el TEP y el cómputo final se debiesen a respuestas o a justificaciones inocentes, entre comillas. No fraude, sino simplemente que hubo un mal llenado por parte de los jurados electorales de las actas. ¿Ok? Bien, entonces lo que yo hice, después escuché, vi esta entrevista y lo que hice es en primer lugar, eh, obviamente no podía creer que fuese tan abierta las diferencias y tan importantes las diferencias como aparecían ahí, y por lo tanto, 11:30 que acabó ese programa, creo, me levanté y empecé a bajar las bases de datos y empezar a trabajar en esto. Y 72 horas después salió este paper. Dormí muy poco tiempo en esas 72 horas intentando tratar de ver si es que el primer misterio, que era el misterio que este señor Villegas había presentado, tenía o no tenía asidero. Entonces, ¿qué es lo que yo encuentro? Lo que yo encuentro es que hay 34.555 actas en el total de las actas de Bolivia. Y efectivamente hay más de 1.700 actas en las cuales, si es que uno mira los resultados que aparecen en el TREP y uno mira los resultados que aparecen en el cómputo final, que llamamos acá COMP, ¿sí? Hay 1.700 actas en las cuales hay discrepancias.
La pregunta es si es que las discrepancias son efectivamente como se indicaba, que son sistemáticamente favorables a un lado, y si es que encontramos, por ejemplo, camaleones o encontramos Houdinis, etcétera, en estas 1700 actas. Si es que en el fondo son estos errores sistemáticos, y si son sistemáticos, son atribuibles a fraude. Y pueden o no pueden definir los resultados de una elección, esta cosa. Entonces, déjenme mostrarles un acta que yo encontré en la que había estas discrepancias. Tengo varias otras más, pero este es un acta. Entonces, acá tienen, este es el resultado de un acta, por ejemplo, este es el acta 51.000, perdón, este es el acta 51.012, acá está el número de acta, ¿no es cierto? Y acá aparece la votación. Entonces, acá aparecen los votos, las huellas digitales y las firmas de los que debiesen ser los jueces, o perdón, los delegados de partidos y los representantes de los jurados electorales de la mesa, ¿ok? Entonces deberían haber ciertas cosas de forma que deberían cumplirse. Como ven acá, pero me equivoqué, en la columna a la izquierda estaba el candidato a presidente y en la columna a la derecha estaba el candidato a diputado, ¿ya? Entonces, como ven en esta acta, el segundo candidato se llamaba Comunidad Ciudadana, el segundo candidato obtuvo 50 votos acá. Y el primer candidato, que era el MAS, obtuvo 91 votos. Entonces, como ven, 91 contra 50 en esta acta. Y esto es lo que aparece en la foto y lo que aparece en el acta del TREP. Si uno va después a el resultado final de esta elección, la foto que aparece es esta, con estos resultados. Aparece que, recuerden que los votos del segundo eran de 50, y acá aparecen como si hubiese tenido solo 5 votos, y el voto para el primero era de 91, y acá aparece como si hubiese tenido 152 votos. Obviamente, la diferencia acá es escandalosa, y este es más que un camaleón, Houdinis y mutantes juntos. Esto es gigantesca la diferencia que hace ahí. Todos los votos se van al primer candidato y no al segundo. Uno se podría preguntar, ¿qué ha ocurrido acá? Bueno, la respuesta es obvia. Si ustedes miran, lo que ha ocurrido acá es que la Corte Electoral ha digitalizado, y yo no podría encontrar una explicación honesta. O sea, obviamente está mal lo que han hecho, ¿no es cierto? Han modificado el resultado, etcétera, pero no podría decir, bueno, esto ha sido un error humano, esto lamentablemente ha sido un error humano. ¿Por qué? Lo que ha ocurrido es que, si recuerdan, el número de acta es la 51.012, y lo que han hecho es que han transcrito la 51.052. O sea, se han equivocado acá y han digitado un acta distinta como si fuese la acta 51.012. Obviamente, además, como cherry para la torta, acá el margen es de casi 150 puntos, un margen gigantesco que antes no había. El margen era de apenas 40 votos y ahora se ha vuelto de casi 150 votos la diferencia entre el primero y el segundo. Y obviamente esa diferencia favorable al MAS. Entonces, hay mucha gente que se ha dedicado a tratar de comparar actas de un lado y otro y mostrar este tipo de discrepancias que habían en un caso y otro. ¿Ok? La pregunta que yo me hago va un poco más allá. La pregunta que yo me hago es, recuerden que lo que yo necesito para cambiar los resultados de una elección es tratar de modificar, digamos, entre 15.000 y 17.000 actas si es que aplico un camaleón, ¿sí? Si es que aplico un camaleón, necesito 17.000 actas hacia un lado. La pregunta es, ¿estas discrepancias que hay entre el TREP y el cómputo final son suficientes como para justificar el margen del punto 5 que necesitaba para poder cambiar los resultados de la elección? Y mi respuesta es que no, cuantitativamente esto es pequeño, porque lo que ha ocurrido es que es cierto que el MAS ha ganado aproximadamente 20.000 o 21.000 votos adicionales por discrepancias que hay entre el TREP y el cómputo final. O sea que si es que uno agarra los datos del TREP y uno agarra los datos del cómputo final, con los datos del TREP uno tiene 21.000 votos menos para el primer candidato de los que tenía para el segundo. Entonces uno diría, con esto bastaría. Pero recuerden que no basta, porque lo que yo necesito es aumentar el margen. Pero lo que ha ocurrido también es que la diferencia entre el TREP y el cómputo final también ha favorecido al segundo candidato. También ha favorecido al segundo candidato. Y por lo tanto, entonces, en algo más de 10.000 votos. Y por lo tanto, la diferencia en favor del MAS no alcanzaría para dar vuelta a la elección si utilizásemos esto nada más, de modificar una cosa con la otra. Y obviamente uno debiese poder encontrar maneras de poder explicar esto. Y lo que ocurrió después de que mucha gente se metió como deporte nacional a ver las inconsistencias del TREP y del cómputo final, o sea,
ustedes no saben lo que era. O sea, todo el mundo hacía concursos para encontrar diferencias, era todo el mundo viendo las actas y se hicieron tan visibles que había páginas web en las cuales se documentaba mesa por mesa, acta por acta, diferencias. Por lo tanto, iba a ser muy difícil hacer eso. Y físicamente uno después tendría un respaldo simplemente viendo si las discrepancias eran o no eran honestas. Como les digo, partes de las diferencias desde mi punto de vista eran honestas, no podrían entenderse como parte de fraude porque muchas veces lo que ocurrió es que colocaban como la votación, por ejemplo, la votación que aparecía acá, la hacían contar como si fuese la votación para presidente. Alguien había digitado mal esto. Y por lo tanto, entonces, se confundían en estas cosas. Y típicamente, como ven, las votaciones para presidente siempre tenía más votación el candidato del MAS que su candidato a diputado. Siempre Evo Morales tenía típicamente más votación que el diputado. Y por lo tanto, si es que alguien cambiaba estas columnas, era genuino el que uno pudiese decir, ha habido un error acá en la transcripción, no en la votación, y está bien hacer esta modificación. Por lo tanto, si es que uno hace esta modificación, en realidad uno no encuentra que esta sea la gran diferencia. Por lo tanto, el primer misterio, que es el que con el que partió, se catalizó todo el movimiento de las pititas y todo eso, yo digo que pueden haber habido diferencias, obviamente, entre una y otra cosa, pueden haber habido actos irregulares, pero estas diferencias no son suficientes como para dar la vuelta a los resultados de la elección. Y por lo tanto, este misterio no es suficiente para decir que hay irregularidades importantes. Así acabó mi primera versión del documento y me fui a dormir y obviamente había algunas gentes que estaban pendientes de lo que yo estaba escribiendo y había gente que empezó a decir, bueno, acá está la demostración de que no ha habido irregularidades y había otra gente bastante decepcionada por otro lado, etc. Bueno, me fui a dormir, como les dije, no había dormido bastantes horas seguidas y estaba en medio de mi sueño, todo muy bonito y divertido. Y en medio de mi sueño, yo que sé, a la segunda, tercera hora de dormir, y lamentablemente seguía dando vueltas en mi cabeza lo que había hecho, y por lo tanto entonces empecé a pensar, en estas cosas que ocurren cuando uno está soñando a veces, en, en el mecanismo este. Y me di cuenta de una cosa, el cómputo de actas del TREP no alcanzaba a cubrir el 100% de actas en el cómputo final. Habían actas que no pasaban por el TREP, sino que iban directamente al cómputo final, por distintas razones. Decían que algunas de ellas era porque estaban en áreas rurales y por lo tanto no habían podido mandar directamente el escaneo o la foto del acta y por lo tanto no se digitalizaba, etc. Pero había aproximadamente un 5% de actas en las cuales no, 1511 actas, en las cuales no, no pasaban por el TREP, iban directamente al cómputo final. Y entonces, todo el deporte nacional que tenía mucha gente en Bolivia de estar evaluando resultados del TREP, la foto del resultado del TREP con la foto del resultado del cómputo final, no iban a poder hacerla para estas actas porque no iban a haber fotos de estas actas en el TREP. Y por lo tanto, entonces, una pregunta que uno podría hacerse es, bueno, las actas que no pasaron por el TREP, ¿tienen o no tienen alguna diferencia sistemática con las que pasaron por el TREP? Como no hay manera de chequear esto físicamente en fotos digitales, ¿hay o no una diferencia entre estas actas? Entonces lo que hice fue levantarme inmediatamente y volví otra maratón en la que intenté responder esta pregunta de si había o no diferencias entre las actas en un caso y otro. Y quiero que vean un poco de por qué empecé a pensar que probablemente algún problema de magnitudes relativamente importantes podía existir. Este es el margen de votación con el que el primer candidato ganaba al segundo candidato hasta el 80 y tanto por ciento de los votos del TREP computados. ¿Ya? Como les decía, no llegaba al 8% de los votos, el margen. Y por lo tanto, acá se garantizaba segunda vuelta. Como les dije, después de eso, suspendieron y nunca más transmitieron resultados del TREP, nunca más entregaron la página web, entraban ustedes y el sitio estaba colgado, no volvieron a entregar ningún dato más, no entregaban ninguna actualización de nada, absolutamente nada. Y 24 horas después, sin justificación o explicación de por qué había ocurrido, después les puedo contar si quieren algunas explicaciones técnicas que han dado de que han aparecido servidores fantasmas y ese tipo de cosas, de algunas cosas digitales que parece que podían haber estado detrás de esta interrupción. Pero
modificaron, después de esto, el siguiente resultado lo dieron 24 horas después y 24 horas después con el, como decía, el cómputo de 10.11%. 10.11% entonces fue el resultado final del TREP. Pero como les decía, hay una diferencia entre el TREP y el cómputo final, y el cómputo final nos entrega que el resultado el margen fue de 10.57. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La diferencia entre estos dos está en que hay actas que no estaban en el TREP y que iban directamente al cómputo final. La pregunta es, ¿cuál ha sido la diferencia entre el primer y el segundo candidato si tomamos en cuenta solamente las actas que no pasaron por el TREP, que fueron directamente al cómputo final? Y la respuesta es que el margen a favor del primer candidato, el margen a favor de Evo Morales, era de casi el 21% en esas actas, en estas actas que no pasaron por el TREP. Entonces, como ven, esta diferencia es gigantesca, es tremendamente grande. Son 248.000 votos válidos, son 1.511 actas. Y por lo tanto, acá probablemente haya algo que valga la pena evaluar. Entonces, lo que hice fue básicamente hacer esta discusión. ¿Cómo entonces uno evalúa esto? Porque alguien me podría decir, bueno, lo que podría haber ocurrido es que las actas que están en esta última parte, en las que no fueron por el TREP, justamente porque venían de áreas rurales, remotas, etcétera, son actas que no son comparables con las actas que sí pasaron por el TREP, porque estas actas venían de áreas urbanas, etcétera. Entonces, Evo Morales siempre decía que tenía mucho respaldo en el área rural, lo cual era efectivo, y por lo tanto, si es que todas las actas o gran parte de las actas venían del área rural, entonces es posible que en el área rural el margen haya sido efectivamente casi 2 veces mayor que el margen en todas las actas que pasaron por el TREP, y por lo tanto hay una explicación benévola o razonable de esto. Por lo tanto, entonces, lo que quiero decir con esto es que las actas que están en el TREP no necesariamente son comparables con las actas que no estaban en el TREP. Entonces, lo que estoy tratando de hacer acá es simplemente tratar de evaluar cuál es el efecto del tratamiento, entre comillas, donde el tratamiento es actas que no pasaron por el TREP. Y lo que tengo que hacer ahora es encontrar un grupo de control, que sean actas que sean comparables con las actas que fueron tratadas, es decir, actas que sí pasaron por el TREP, pero que provengan de la misma población y que no tengan por qué tener diferencias sistemáticas una con la otra. Entonces, la pregunta es, ¿cómo construyo un grupo de control para las actas de tratamiento, que en este caso serían las que no pasaron por el TREP, estas 1.511 actas? Entonces, lo que tengo que hacer es tratar de encontrar actas que vengan de poblaciones similares. Y para eso, entonces, hago un pareo o un matching, ¿no es cierto? Entonces, la manera en que hago el matching es que es relativamente interesante esta historia, porque en Bolivia las actas o las mesas, ¿no es cierto? Hay mesas electorales y las mesas están en colegios electorales o están en recintos electorales. Y los recintos electorales son típicamente la escuela o, o algún colegio en el barrio, ¿no es cierto? Y a diferencia de Chile, donde las elecciones en Chile tienen las mesas de mujeres y las mesas de hombres, en Bolivia las mesas se definen por orden alfabético. Entonces acá la mesa 1, por ejemplo, es para la gente cuyo apellido empieza con A y termina con F, por decir algo. La mesa 2 para la gente cuyos apellidos empiezan con G y terminan en M, por decir algo. Y la mesa 3 que empieza con N y acaba con lo que fuera. Entonces acá las mesas están cortadas no por algo que podría ser sistemático como sexo u otras cosas, sino simplemente están cortadas por el apellido. Y si en principio uno debiese esperar que los Escalante voten distinto de los Martínez y los Martínez de los Zurita, por decir algo, entonces uno no debiese esperar que hayan diferencias dentro de un mismo recinto entre números de actas, entre el acta de las mesas 1 con la mesa 2, por ejemplo, si están en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque como están en el mismo lugar, en el mismo colegio, tienen en el mismo barrio, en principio entonces debiesen tener más o menos la misma distribución de educación, de ingresos, etcétera. Aunque dentro de cada mesa hayan heterogeneidades de ingresos, de educación o lo que fuera, entre mesas las diferencias no debiesen ser sistemáticas. Hay alguna discusión que si quieren la podemos dar después respecto a si alguien dice que tal vez hayan diferencias porque alguna gente, por ejemplo, eh,
que les llaman poblaciones originarias o poblaciones más rurales, típicamente sus apellidos tienden a empezar con algunas letras más que con otras. Eso yo creo que es, primero, discutible, pero segundo, que en los lugares rurales en los que eso podría ocurrir, típicamente hay solamente una mesa de votación o mesas de votación muy similares también, y por lo tanto no es correcto decir que no voy a poder encontrar un buen matching ahí. Entonces lo que hago es que para cada acta que no pasó por el TREP, busco un acta o un grupo de actas que tienen el mismo departamento, mismo país, que vienen del área urbana o área rural, de la misma provincia, del mismo municipio, de la misma localidad, del mismo recinto, y si se puede además, para hacer que la diferencia sea totalmente al azar, que por ejemplo tomo un acta, si por ejemplo en un mismo recinto, por ejemplo en el colegio, yo qué sé, en el colegio, cualquier colegio donde han habido 8 mesas y hay una mesa que no pasó por el TREP y 7 que pasaron por el TREP, tomo la mesa más cercana también. O sea, para que no digan que es un problema del apellido, que los Zuritas son muy distintos a los Ayala, o sea, que la A es muy distinta a la Z, entonces tomo mesas cercanas también así. Y con eso entonces aplico robustez para evaluar la diferencia de los resultados. Una vez que tengo eso, tengo entonces las 1511 actas tratadas y tengo los match o los clones que podrían ser promedios de actas del recinto o el acta más cercana del recinto o si es que no tengo recinto de la localidad, si no tengo la localidad del municipio, si no tengo el municipio de la provincia, si no tengo la provincia del departamento, etc. Entonces tendría que hacer un matching lo más cercano posible y cuando tenga el matching lo más cercano posible, hago un test de diferencia de medias. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que hago acá. Y lo que tiene acá entonces es básicamente algo que van a ver que ocurre en absolutamente todos los lugares. Si es que, por ejemplo, yo hago un matching solo a nivel de localidad, tal vez no vale la pena tanto que vean eso, que serían las barras celestes o las barras azules, versus las barras naranjas son si hago el matching a vecino más cercano, que sería probablemente el matching más razonable. Entonces estoy comparando lo más cercano posible a alguien que fue tratado de alguien que no fue tratado. Y lo que encuentro es que en las primeras barras veo que C es para el que salió segundo. Y como ven, de acuerdo a lo que yo encuentro, las actas que no pasaron por el TREP tuvieron una votación sistemáticamente menor de la que debió haber tenido conforme a lo que nos predecía el grupo de control. El grupo de control nos decía que debería haber tenido una votación mayor el segundo candidato y tuvo una votación menor. A su vez nos dice que el segundo candidato, perdón, el primer candidato, el M, debió haber tenido menos votación de la que efectivamente tuvo. Y por lo tanto, como ven, y esto es algo que vamos a ver siempre, todos los ejercicios que hago ahora no es que haya una diferencia que sea aleatoria, no es que a veces a alguien le iba peor y a otro le iba peor. Siempre al segundo candidato le iba peor de lo que debería haber leído y siempre al primer candidato le iba mejor de lo que debería haber leído. La pregunta es, ¿cuánto es la diferencia entre el primero y el segundo atribuible a esto? Y la respuesta es que esta diferencia es de 0.49% si tomamos el acta de vecinos más cercanos y tomamos en cuenta que habían solamente 1511 actas, entonces el número total de actas que la que estamos haciendo, el número total de votos que estamos cambiando es relativamente pequeño. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, quiero decirles que el segundo ataque que hice es un segundo ataque que me muestra, para evaluar esto, la hipótesis nula es que no habrían diferencias y por lo tanto que no habían irregularidades, y la hipótesis alternativa es solo rechazada cuando las diferencias son importantes. Acá, la hipótesis es muy marginalmente rechazada, casi no es rechazada, y por lo tanto, aunque este fue una cosa que yo pensé que podía ser algo que podía ser potencialmente relevante, cuantitativamente no pareció ser tan relevante. Potencialmente fue relevante, pero no pareció ser tan relevante. Pero una cosa increíble que ocurrió, una externalidad increíble que ocurrió es que después de que saqué la segunda versión del documento con esta parte, y se me hizo un par de entrevistas en algunos medios, bueno, ahí fue el momento en que me lancé al estrellato en este tema y me empezaron a llegar pero decenas de correos electrónicos, mensajes,
tengo para escribir un libro de misterio respecto a lo que ocurrió ahí. Gente muy divertida, gente muy interesante que me ofrecía su tiempo y su esfuerzo para intentar evaluar estas cosas. Yo había entregado una lista de las 1511 actas que no pasaron por el TREP, entonces había gente que se ofrecía a tratar de evaluar resultados de estas 1511 actas, había gente que se ofrecía para trabajar en otras cosas. He tenido cosas muy divertidas. Por ejemplo, me llegó un mail de un señor que decía, un mail que lo abro y me dice, y me decía, en unos minutos más le va a llegar un mail de Pepito Pérez eh, diciendo, hola amigo, por favor ábralo. Y yo, ¿qué será esto? Bueno, entonces me llegaba justamente un mail de Pepito Pérez y era un vínculo a un video que me habían hecho en YouTube. Y era un video que habían hecho solo para mí, que lo habían codificado y no sé qué cosas más. Y era un hombre que pues supongo que era hombre porque tenía la voz adulterada, o sea, que decía, buenos días, señor Chumacero. No puedo decirle mi nombre porque trabajo en el sector público y si sabe que, se sabe que estoy haciendo esto, podría ser perseguido. Yo que sé, unos misterios muy divertidos. Y me empezó a decir su conjetura de lo que había ocurrido y de dónde creía que debería buscar irregularidades. Yo que sé, mucha gente muy interesante, habían físicos, habían estadísticos, gente en Estados Unidos, en Europa, que me mandaba mensajes y me ofrecía su tiempo, que me entregaba conjeturas de dónde creía que habían problemas. CNN tenía una parte específica de su programación todos los días durante este tiempo, dedicada solamente a Bolivia. Me ofrecieron varias veces entrar a entrevistas ahí, nunca pudimos finalmente hacerlas, pero se volvió algo muy, realmente fueron, yo qué sé, semanas muy intensas con mucha gente metida en esto. Un grupo de esta gente es un grupo de gente que antes de las elecciones, preveyendo que podían haber irregularidades, creó una página web que se llamaba mivotobolivia.org. Era un grupo de eh, 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 ingenieros informáticos, estadísticos, etcétera, bolivianos que enseñaban en universidades en Estados Unidos, en España, o que estaban haciendo doctorados en Estados Unidos y en España, etcétera, y decidieron entonces crear esta plataforma como su manera de ayudar a Bolivia a la distancia. Y el proyecto que tenían estos señores era que crearon una app, uno se bajaba la aplicación y lo que hacía era que una vez que uno votaba, se cerraba el acta de votación, uno escaneaba el acta y se transmitía directamente a esta página y esta página centralizaba la votación. Entonces tenía un software de reconocimiento de fotos y el software de reconocimiento de fotos lo que hacía era ir tomando las distintas fotos a misma acta y entregar resultados en principio. Eso es lo que tenía que hacer el proyecto. Lo que ocurrió es que obviamente les llegaron cientos de miles, si no millones de estas fotos, y finalmente estaban estas fotos en este repositorio, pero nadie las utilizó. Entonces los señores de Mi Voto Bolivia me ofrecieron acceso a estos archivos. Y entonces obviamente a mí me servía mucho eso, porque recuerden que había 1511 actas que no pasaron por el TEP, pero que aparecía una foto en el cómputo final. Entonces yo quería ver si es que habían habido problemas entre la foto, o perdón, lo que efectivamente debió haber sido lo que ocurrió en el cómputo final, o perdón, en la votación, con la foto que aparecía en el cómputo final. Entonces lo que hice fue mandar esta lista de 1511 actas y pedir a esta gente que me las mande. Y me mandaron las fotografías, o sea que me mandaron, yo qué sé, unos cuantos buenos gigas de fotografías y me dijeron, bueno, que acá está suerte. Entonces yo tendría que transcribir estas 1500 fotos. Y en realidad no tenían 1511 actas, sino tenían 1004 de las 1511 actas. Y por lo tanto tenía que transcribir estas 1004. Y como había recibido, y yo estaba trabajando en otras cosas, estaba haciendo test de otras cosas, y obviamente creo que era preferible dedicar mi tiempo a, a desarrollar la metodología y el modelo y no a transcribir. Entonces, lo que hice fue agarrar a gente que no conocía, pero que me había mandado mails y mensajes ofreciéndome trabajar en lo que fuera, que no necesitaban dormir y demás cosas. Entonces les dije, perfecto, acá están estas fotos, transcríbame las fotos y mándeme el archivo. Y eso fue lo que finalmente hicieron. Fue mucha gente que se ofreció a hacer eso y que dedicó muchos días a transcribir actas
y a mandarme los resultados. Y como ven, lo que les digo es que cuantitativamente parecía ser que el efecto era relativamente pequeño, este 0.4 o 0.49% de diferencia de margen en el número de actas que habían pasado en un caso y otro, pero una cosa que ocurre es que obviamente acá habían irregularidades tremendamente importantes. De las 1004 actas que pudimos transcribir o que pudieron transcribir las personas que me ayudaron, en 45% de estas actas habían observaciones en el sentido de que había algo, que habían problemas en el acta. 99% de estas actas tenían discrepancias entre lo que aparecía en la fotografía y lo que aparecía en el cómputo oficial. En 40% de las actas se ven errores aritméticos, es decir, que la suma de los votos de los candidatos era mayor que lo que aparecía como votos válidos, o la suma de votos válidos más blancos y nulos era mayor que la suma de votos que deberían haberse emitido en el lugar. Y 12% de las actas tenían más votos que inscritos, es decir, había más gente que había votado de la que debería haber votado, había más gente de la que estaba inscrita que había votado en estos lugares. Y por lo tanto, entonces, habían problemas importantes ahí. ¿Ok? Entonces, entonces el problema que tenemos ahí. Entonces, el problema que teníamos ahí es que obviamente acá había potencialmente grandes irregularidades que podían encontrarse respecto a mecanismos de irregularidades que podrían haberse desarrollado. De hecho, estas 1511 actas se volvieron tan, entre comillas, famosas que eh, se volvieron tan famosas que, que, que la OEA, en su misión final para hacer la evaluación de si hubieron irregularidades, mandaron a expertos forenses en caligrafía y demás cosas, hicieron un zoom a un muestreo de estas actas, o sea, que creo que por suerte este ejercicio de algo sirvió porque yo ya tenía identificadas cuáles eran, hicieron un zoom a estas actas y encontraron irregularidades físicas importantes. Por ejemplo, encontraron que una misma persona, hay una pregunta de Matías, en un minuto le respondo. Déjeme tratar de primero contar esto. Irregularidades físicas que encontraron. Por ejemplo, encontraron que, vean que acá, por ejemplo, había un acta cualquiera, ¿no es cierto? Había un acta acá, ¿ya? Y entonces lo que encontraron era que, por ejemplo, expertos caligrafistas encontraron que un acta llenada acá tenía que ser llenada por el presidente de mesa. El presidente de mesa es el que tiene que llenar esta acta. Y lo que encontraron es que una misma persona llenó 8, 5, 10, 20 actas. Cosa que, ¿y cómo detectaron eso? Porque un caligrafista detectó que esa misma persona, porque uno puede detectar los números, etcétera, una misma persona había, había llenado las actas, y eso es ilegal, obviamente. Y todas esas actas, obviamente, iban en una dirección. Habían encontrado que firmas otra vez, efectos caligrafistas, habían encontrado que las firmas eran firmas que eran falsas, no eran firmas que condecían con la firma que debía aparecer en el registro. Habían huellas digitales que encontraron que se replicaban, o sea que una misma persona había puesto la misma huella digital en varias actas, lo cual obviamente no podía ser. O que una persona aparecía o la misma huella digital aparecía llenando como distintas personas, personas que en principio tenían que representar a partidos distintos a los del MAS y cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Entonces, perdón, voy a tratar de responder la pregunta de, de Matías. No entiendo qué se está comparando acá, las fotos de mi voto con lo reportado en el conteo. Exacto, o sea, tenemos las fotos que tomaron las personas que votaron. Entonces, una vez que uno va a la votación, acaba de votar, se acaba la votación y se hace un recuento público de los votos. Una vez que se hace el recuento público de los votos, se llena esta acta y se firma el acta. Y cualquier persona que está en el acto público puede pedir tomar una foto del acta. Y eso es lo que hicieron. Entonces, personas tomaron fotos del acta y las transcribieron a este sitio. Entonces, si uno transcribe los resultados de estas actas y uno compara con
los resultados del acta que aparecen en la Corte Electoral, los resultados del acta que aparecen en la Corte Electoral son en 99% de los casos distintas en estas actas que lo que efectivamente aparecía en el acta por la fotografía tomada, ¿no es cierto? Eso es Matías. ¿Ok? Bien, bien. Entonces, como les decía, la gracia de haber hecho esto es que encontré primero la metodología con la cual hacer esta comparación. Y segundo, encontrar que tal vez haya algo realmente importante con lo que haya que ver estas cosas, que parecería ser que no había, que sea algo así. Una cosa que también encontré acá es que si, por ejemplo, uno hace, como decía su compañero, no recuerdo el nombre, pero nos hablaba del método no paramétrico, este es un método no paramétrico de estimación de una función de densidad. Esta es la función de densidad donde en el eje horizontal tengo el margen de votación. Entonces, por ejemplo, acá está entre el primero y el segundo. Entonces acá están todas las actas o el porcentaje de actas en las que el segundo tiene más votación que el primero y por lo tanto es un margen negativo. Y todas las actas de este lado son actas en las que el primero tiene más votación que el segundo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá tienen una masa bastante grande de actas en las cuales todos los votos eran para el más. ¿Ya? Y esto es el histograma de lo que ocurrió, ¿ya? Lo que ocurrió con estas actas que no pasaron por el TREP. Y lo que tengo en la línea roja es un histograma de la distribución de los márgenes de votación entre el primero y el segundo, pero ahora computado con el grupo de control, es decir, las mesas que en principio debiesen haberse comportado como estas mesas que no pasaron por el TREP, y lo que veo es que las diferencias son gigantescas, que hay gran diferencia en la distribución. De hecho, como ven, en la distribución de la línea azul está siempre más hacia la derecha, que la cola del lado en la que tiene una votación de más del 70, más del 80, más del 90% o hasta el 100% de votación para el más, la cola de esta distribución es bastante más grande que la cola de la distribución de lo que debiese haber ocurrido conforme a actas comparables. Y lo que ocurre en el otro lado de la distribución es más bien al revés. Por lo tanto, entonces, lo que quería decirles con esto es que acá potencialmente hay algo que vale la pena estudiarse. Entonces, lo que hice después es empezar a evaluar los misterios. Y acá hay varios misterios y tal vez lo que voy a hacer es simplemente hablarles de un par de estos misterios. Y si quieren, después ven obviamente el paper para ver estas cosas también. ¿Cómo se puede saber que el error viene de las actas oficiales y no de las fotos? O sea, no, lo que puede haber ocurrido es que, a ver, la gracia de las fotos es que estos señores tenían varias fotos de del mismo acta, ¿ya? Entonces podría ser que, y obviamente lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, solo he podido utilizar 1004 fotos de las 1500, porque en las otras o la calidad era muy baja, o no había foto, o había una sola foto, etcétera. Pero si es que teníamos, había poca probabilidad de que sea producto de error de transcripción. Y si hubiese sido error, debería haber sido sistemático. Y el problema que teníamos acá es que el error era siempre sistemático y siempre hacia un lado. Siempre era con más votos al primero y menos votos al segundo. ¿Ok? Pero obviamente yo no quiero decir que, y como les digo, el margen cuantitativo es pequeño acá. De todos modos, entonces, si es que ha habido una irregularidad, esta no explicaría el resultado de la elección y por lo tanto, entonces, no es tan importante este resultado. ¿Ok? Entonces, había otra que decía la gente que, por ejemplo, era que las actas en las que había una votación, en las que habían problemas en la votación, en que, por ejemplo, los votos válidos más los votos blancos y nulos eran mayores que los votos totales que debían haberse emitido, o que sumaban los votos de cada candidato y no daban los votos válidos. Y de hecho, hasta el día de hoy hay más de no recuerdo, pero son varias actas, son varios cientos de actas en los cuales hasta el día de hoy el cómputo oficial tiene problemas aritméticos, las sumas no cuadran, están mal hechas, etc. Entonces, había algunas personas que decían que tal vez en estos lugares haya sido donde se ha producido el, entre comillas, irregularidad. Entonces, lo que les muestro es que
las actas en las cuales no habían errores matemáticos, el margen para el MAS era del 10.35%. En las que había errores matemáticos, el margen era mayor. Y por lo tanto, otra vez alguien podría decir, sí, puede ser que haya habido un margen mayor porque tal vez las personas que tenían menos capital humano eran más propensas a cometer errores aritméticos y esa población era más propensa a votar por el MAS y por lo tanto el error aritmético no necesariamente quiere decir irregularidad. Hice el testeo de eso y efectivamente encuentro que la diferencia, si bien otra vez es favorable para el más que para el otro lado, la diferencia es cuantitativamente muy pequeña y por lo tanto este no es un error importante. Y después vienen otras conjeturas que tal vez voy a simplemente discutir una de estas. ¿Ya? Una de ellas es el efecto que tuvo el apagón, entre comillas. El apagón es lo que les decía antes, que es que entre el cómputo, entre el primer cómputo que hicieron con el TREP y el segundo cómputo que hicieron con el TREP, hay este salto tan importante, ¿no es cierto? De casi 3 puntos o 2 puntos y algo, que básicamente definieron el que no hubiese segunda vuelta. La pregunta entonces es, las actas que estuvieron en el momento del apagón, es decir, las 24 horas en las que no transmitieron resultados y en las que se encontró que, por ejemplo, hubieron problemas en que hubo un servidor que llamaban el servidor fantasma, que es un servidor que estaba en Estados Unidos, que en principio no estaba validado por la corte ni por la empresa contratada para evaluar que no haya hackeos o ataques estadísticos, empezó a transcribir con bastante regularidad actas y a revisar actas que ya habían sido transcritas también. Entonces, este fue un problema que se descubrió también cuando se hizo la parte forense. La pregunta entonces es, este 25 punto algo por ciento, que es un margen gigantesco, ¿no es cierto?, que es muy grande, si este 25 punto algo por ciento tiene una explicación benigna o no. Y la respuesta es que no tiene una explicación benigna y la diferencia es que otra vez acá lo que encontramos es que el segundo candidato tuvo menos votación de la que debió haber tenido, el primero tuvo más votación de la que debió haber tenido y acá encuentro también que el tercer candidato tuvo más votación de la que debió haber tenido. Y acá empieza a aparecer un patrón bastante regular, bastante divertido. Y el patrón regular es el siguiente. Si ustedes suman esto, perdón, si ustedes restan esto, suman esta diferencia con esta diferencia y esta diferencia, esto es básicamente cero. Y eso quiere decir que lo que se le quita acá, se lo entrega acá y se lo entrega acá. Básicamente casi como reloj suizo. Y por lo tanto, entonces, acá aparecen muy nítidamente lo que habíamos llamado el Houdini y el mutante. ¿Sí? Que es justamente el cambiar, el sacar de uno y dárselo al otro y dárselo en la dirección y dárselo justamente en la dirección en la que es más eficiente hacerlo, que son dos de las estrategias más eficientes para poder con relativamente pocos votos cambiar los resultados de una votación. ¿Ok? Y entonces lo que encuentro acá es que este resultado es potencialmente importante, ¿sí? Pero no es la parte más importante. Déjenme contarles ahora la parte más importante que sí creo que vale la pena discutir acá. Déjenme contarles estas dos y con esto termino. Una cosa que ocurrió ya en los cómputos finales de la votación es que, si ustedes ven, lo que tengo acá es el cuantil de votación. Entonces, para el primer 20% de votos computados, el margen de votación era favorable al segundo y no al primer candidato. Si tomamos el siguiente 20% de votación, el margen en el siguiente 20% de votación computado oficialmente, el margen era 6% favorable al más. En el tercer quintil, 7%, en el cuarto quintil, 13%, y hasta acá, con este margen, no se alcanzaba, si promediaban todo esto, no alcanzaban a tener el 10% más de diferencia. Donde la diferencia es escandalosamente grande para el primer candidato es en el último 20% de votación. O sea, cuando ya se definía absolutamente todo y hasta acá no había manera en que se llegase al 10%. En el último quintil, la diferencia a favor del MAS fue de casi el 41% de los votos. Y de hecho, Evo Morales, cuando se tenían los resultados hasta antes del corte que hicieron, Evo Morales dijo que estaba tranquilo, que estaba seguro que iba a ganar, porque gran parte de la votación venía por el área rural y estaba seguro que en el área rural iba a ganar y no ganar, sino que iba a arrasar. Bueno, la cosa es que, de acuerdo a esto,
gran parte de la votación debe haber estado en el área rural y debe haber no ganado, sino aplastado respecto a cómo ganó en las otras, o cómo le fue en los otros quintiles. Alguien podría decir, bueno, es probable que las actas que están en el último quintil de cómputo final, no de transmisión, sino de cómputo final, vengan de áreas rurales, etcétera. Alguien podría tener un cuento para eso, pero ese cuento no es muy lógico. ¿Por qué? Porque acá estamos discutiendo con actas que ya estaban todas físicamente en el centro de cómputo. Por lo tanto, no es automático que hayan sido las actas de áreas rurales las que venían acá. Y voy a mostrarles que efectivamente ese no fue el caso. Entonces, las actas que estaban en el último quintil son aproximadamente 6.911 actas y esas representaban casi 1.2 millones de votos válidos. Entonces, acá sí había un gran porcentaje de votación que podía haber ocurrido. ¿Ok? Y lo que muestro acá es que si es que uno compara las actas con el match de las actas electorales en recintos iguales, en colegios iguales, en mesas vecinas, etcétera, uno encuentra que el segundo candidato tuvo más de 3 puntos de diferencia negativa respecto a lo que debió haber tenido. Tuvo casi 3% menos de votación de lo que debió haber obtenido conforme a cómo le fue en los lugares, en los percentiles anteriores, en los quintiles anteriores de votación, pero con actas comparables, en el mismo recinto, misma localidad, mismo barrio, mismo todo. Pero el MAS obtuvo casi 2 puntos más de votación de la que debió haber obtenido y el tercer candidato tuvo casi 1 punto algo por ciento más de votos. Otra vez lo que les contaba del mutante, de la elegancia de tener un mutante. Y acá la diferencia es de casi 5 puntos más de diferencia respecto a lo que debió haber obtenido conforme a lo que a la votación, como debieron haberse comportado las actas que estaban en este último quintil. Y obviamente estas son diferencias de casi 60.000 votos, y con 60.000 votos uno tiene para regalar diferencias para modificar los resultados de una elección. Y por lo tanto, claramente, en este último quintil es donde habían las últimas las irregularidades realmente manifiestas e importantes. Y de hecho, estas también fueron las actas donde la OEA en su informe final dijo que habían estas diferencias en tendencias que eran inexplicables, etcétera, ¿no es cierto? Entonces bueno, mi trabajo fue considerado por la OEA, quiero considerar que por lo menos un granito de arena en términos de lo que ocurrió en términos de informe tuvo que ver con mi metodología. Déjeme terminar entonces con este último punto. Si vamos al último quintil, este último quintil en el que habíamos dicho que habían grandes diferencias, la pregunta entonces es, ¿dónde se produjeron estas diferencias? La hipótesis que tenía Evo Morales era que en el último quintil estaba justamente gran parte de la votación rural y que en la votación rural iban a arrasar. La pregunta, y es efectivamente cierto, en el último quintil, Evo Morales obtuvo un margen de casi 60% de votación respecto al segundo. Y en el área rural, en este último quintil, obtuvo casi un 27%. Muy difícil de explicar, como les digo antes, ¿no es cierto? Pero de todos modos, había estos márgenes diferentes. Entonces, la pregunta es, otra vez, ¿puede ser que en realidad Evo Morales hubiese obtenido esto en el área rural o no? Y la respuesta es efectivamente sí. Y esto es lo que demuestro acá. Lo que demuestro acá es que las irregularidades que explican esta brecha de casi 41 puntos en el último quintil o en el último minuto de cómputo, en la última parte del cómputo, y de hecho empezaron a aparecer muchas noticias también de, por ejemplo, actas que empezaron a aparecer siendo transcritas en lugares externos a la Corte Electoral. Hay juicios que se están haciendo a vocales de la Corte Electoral, hay gente que está en la cárcel en este minuto por eso, porque por ejemplo, habían colocado terminales en el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior, no recuerdo cómo, el Ministerio de Defensa, no sé cómo se llama, o sea, gente que no tendría por qué tener siquiera contacto con las actas, estaba transcribiendo actas y llevando actas físicamente y digitalmente desde reparticiones del gobierno al electoral, que en teoría era independiente. Entonces, la pregunta es verdad
que esta diferencia se debió benévolamente a diferencias en el área rural, y la respuesta que tengo es que en realidad donde se produjeron las irregularidades tremendamente importantes es en el área urbana, no en el área rural. Que en el área rural, de hecho, el MAS obtuvo una diferencia que debió haber sido hasta mayor de la que obtuvo. El único lugar en el que no encuentro que hay diferencias de Houdinis o lo que fuera a favor del MAS es justamente en el último quintil del área rural, que las diferencias de verdad se produjeron en el área urbana. Y por lo tanto, esta historia de que el voto rural y de que es el que iba a definir la elección, no fue así. Lo que se definió fue por votos en área urbana, en el último quintil de votación, que es donde más irregularidades se presentan. Y ustedes me dirán, ¿dónde están estos lugares? Y la cosa es que estaban en todas partes. Gran parte de esto ocurrió en Argentina, donde también encontraron irregularidades muy importantes. En Argentina era un bastión de votación del MAS, justamente porque se encontraron muchísimas irregularidades en Argentina. También se encontraron irregularidades en ciudades capitales, se encontraron irregularidades en otras partes. O sea que esto no es un acto que haya sido producto de algo no sistemático, sino que probablemente había un patrón bastante fuerte que tuvo que ocurrir de una magnitud que no se esperaban. O sea que esto denota desprolijidad al final de la votación, ¿no es cierto? Cuando ya se evidencia que no se va a llegar al 10% de votación. Y como ven entonces, la diferencia que hay acá es que el MAS tuvo un margen de votación no explicable, comparando a poblaciones comparables, entre el grupo de control y el grupo de tratamiento, en el área urbana, en el último quintil, de casi 11 puntos, es decir, 71,000 votos. Y recuerden que estamos diciendo que adulterando 15,000 votos bastaba para cambiar el resultado de esta elección si es que hacíamos, por ejemplo, un Houdini a C. Y por lo tanto, claramente acá habían grados de libertad suficientes para cambiar esto en márgenes bastante grandes. ¿Ok? Déjenme tal vez terminar simplemente mostrándoles un par de cosas más y tal vez con eso yo creo que podríamos parar. Una cosa que también me parece divertida de esta historia es que, no sé si ustedes han escuchado hablar de la ley de Benford. ¿Han escuchado hablar de la ley de Benford? ¿Hay alguien acá todavía? Déjenme primero asegurarme que hay alguien. Sí, todavía hay alguien. Bueno, ok. La ley de Benford es una ley que es bien contraintuitiva y divertida. Lo que hace la ley de Benford es, por ejemplo, evaluar si es que se cumplen algunas irregularidades o regularidades respecto a cómo terminan o las ubicaciones de distintos dígitos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo que nos dice la ley de Benford es que si es que nosotros vemos la frecuencia en la que se ven las páginas de un libro, ¿ya? Es tremendamente más probable que nosotros hayamos, que las páginas, las primeras 10 páginas estén más gastadas, digamos en una guía de teléfono, en un libro, o en cualquier cosa, en un libro de estadística, por ejemplo, en un libro de econometría, en una novela. Las primeras páginas van a estar tremendamente más gastadas o van a ser más vistas que las siguientes y las siguientes que las siguientes y las siguientes que las siguientes, etcétera. Que es como lógico, ¿no es cierto? O sea, cuando nosotros empezamos a leer un libro, nos emocionamos y después tal vez no nos gustaron las primeras páginas y dejamos el libro. O seguimos y después lo dejamos, etcétera. O repasamos, pero generalmente repasamos más la parte del principio que la parte del final. Entonces, típicamente, lo que debiese ocurrir es que cuando se cumple la ley de Benford, que es que cuando hay una estructura, que debiese cumplirse con los números. Y la estructura que debiese cumplirse con los números es que debiese ocurrir que más, si es que por ejemplo tenemos un número tenemos que ver en qué termina eh, un número, es más probable que se acabe con un 1 que con un 2, y con un 2 que con un 3, y con un 3 que con un 4, con un 4 que con un 5, con un 5 que con un 6, etc. No sé si me están siguiendo. ¿Sí? Es más probable ver un 1 que ver un 2, y ver un 2 que ver un 3, y ver un 3 que ver un 4, etc. Y entonces uno puede aplicar esta ley de Benford al primer dígito, al segundo dígito, al tercer dígito, etc. Es decir, que por ejemplo, si yo tengo un libro de 300 páginas, es más probable observar un 1 en el dígito 2 de las páginas más vistas que en el dígito, perdón, que el número 3 o el número 4. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Y entonces, si por ejemplo,
yo tuviese que ver el número, la votación que tuvo un candidato y me fijo en el dígito en el que terminó la votación, en teoría, uno debiese ver que se aplica la ley de Benford. Es decir, debiese ser más probable observar un 1 que un 2, que un 3, que un 4, que un 5, que un 6, que un 7, que un 8, que un 9. Pero esto es contraintuitivo a alguien que, por ejemplo, quiere llenar una papeleta fraudulentamente. O alguien que, por ejemplo, quiere declarar impuestos fraudulentamente. O alguien que está haciendo una tarea de econometría y no la quiere hacer y quiere replicar o quiere reportar resultados y por lo tanto para que no descubran que ha hecho algo, eh, que se ha inventado algo. Entonces lo que hace típicamente, y esto probablemente lo han visto, es que dicen, bueno, vamos a colocar, tengo que colocar un número, ¿ok? Voy a colocar, creen su número al azar de 5 dígitos. Entonces dicen, bueno, voy a partir con un 3 y después voy a colocar un 5, después voy a colocar un 7, después voy a colocar un 4, después voy a colocar un 8. No sé si me están siguiendo. Ustedes empiezan a colocar números, llenan los números en estas casillas, de un modo en el que dicen, para que no se descubra que he hecho esto sistemáticamente, voy a empezar a colocar números al azar. Entonces voy a colocar un 1, después un 7, después un 4, después un 6, después un 0, después un 9. ¿Me siguen? Entonces, van a empezar a colocar números, sacados los números del 0 al 9 aleatoriamente, o sea, con una distribución uniforme. Al haber hecho eso, van a romper la ley de Benford. Entonces, curiosamente, tratando de que no se descubra fraude o irregularidad, lo que van a hacer es van a entregar casi una huella digital de que ha habido fraude, manipulación o irregularidad, porque van a haber roto la ley de Benford. Si es que ustedes empiezan a llenar papeletas donde colocan votación al azar, debiese ocurrir que la ley de Benford debiese respetarse. Perdón, si es que ha sido genuino esto, si es que no ha habido ninguna intervención. Pero si es que ha habido una intervención y en la intervención ustedes querían disimular la intervención, por ejemplo, diciendo, bueno, a ver, vamos a colocar acá que han votado a favor de mi candidato 35 y en este otro lugar, para que no me descubran, voy a colocar 62 y en este otro lugar 47, o sea, números que son efectivamente distintos a los otros para que no se encuentre un patrón. ¿Me están siguiendo? Pero al haber hecho eso, van a romper la ley de Benford. Y eso es justamente lo que ha ocurrido acá. Entonces, lo que hago acá es demostrar que si, por ejemplo, ustedes agarran el último quintil, perdón, los quintiles de votación, ¿ok? ¿Cuántas actas había en cada quintil? 6.910, 6.900 actas, 6.900 algo actas, ¿ok? Habían casi 45.000 actas en total, ¿sí? ¿Ok? Si ustedes toman aquellas actas en las cuales habían 10 o más votos para el candidato, perdón, en los que habían 10 o más votos válidos en total, ¿ya? Entonces, de las 6.911 actas, habían 600, perdón, 6.807 actas que eran, que, que tenían 10 o más votos para el MAS. Y si ustedes toman actas en las cuales habían 100 o más votos para el MAS, recuerden que las actas tenían a lo sumo 200 votos. Entonces, lo que ustedes ven es que las actas favorables al primer candidato eran 1.200 de 7.000, 2.200 de 7.000, 2.400 de 7.000, 2.400 de 7.000, que habían un número relativamente uniforme de actas en las que habían 100 o más votos para el MAS en cada quintil. Pero si nos vamos al último quintil, de las 6.900 actas, en 6.800 actas tuvo 10 o más votos el MAS y 100 o más votos en 4.200 actas. O sea, este número es tremendamente distinto al número que había en los demás lugares. La pregunta es si esto tiene o no, cumple o no con la ley de Benford. Y lo que hago es mostrar que no cumple con la ley de Benford. Entonces, lo que tiene acá, por ejemplo, es, esta es la ley de Benford. La ley de Benford me dice, esta es la distribución que debían haber tenido. Votaciones para un candidato que terminan con el número 1, con el número 2, con el número 3, con el número 4. Y esta se llama la ley de Benford 1. ¿Por qué? Porque estamos evaluando el primer dígito del número. ¿Ok? Y entonces, ¿me están siguiendo? ¿Sí? El primer dígito. Perdón, que empiezan con ese número, ¿ok? Y entonces lo que tienen acá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, ¿ya? ¿Ok? Y esto, el número rojo es la manera en que debía haberse comportado la ley de Benford. Así debió ser comportado. Si evaluamos si se cumplía o no la ley de Benford
para la votación del segundo candidato, vemos que en general se cumple, pero no tanto. Y este es el tercer candidato. O sea, perdón, el primer candidato. Y el primer candidato, esto es obviamente un escándalo que no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Porque obviamente el número con el que empezaban la votación era ciento y tantos. ¿Ve? Y por lo tanto, obviamente, el número 1 aparece muchísimo más de lo que la ley de Benford dice que debería aparecer. Si es que uno hace la ley de Benford al segundo dígito, uno encuentra otra vez que la votación es tremendamente distinta respecto a lo que debiese haber sido la ley de Benford para el segundo candidato y se parece a lo que debiese haber sido la ley de Benford para el segundo candidato. El primer candidato no respeta la ley de Benford y no la respeta en los dígitos en los cuales la votación es para llegar a los ciento y tantos votos o los 200 y tantos votos. Y por lo tanto, obviamente, esta es una muestra de lo que hacen la gente que hace ciencias políticas y demás para demostrar que había irregularidades en votaciones. De hecho, elecciones en Rusia, en Venezuela, y no recuerdo, en un país africano más, donde se evidenciaron irregularidades gigantescas. En todos esos lugares, la evidencia forense que utilizan es mostrar que no se cumple la ley de Benford. Y otra manera de demostrar que eso tampoco ocurre es que si uno mira, esta es la distribución de votación que tuvo el tercer candidato en todo Bolivia. ¿Ok? Entonces, tuvo muy poca votación, etcétera, y muy pocos lugares en los que tuvo votación del 70 o 80%. ¿Sí? Si es que uno ve cuál es la participación de la votación, una de las cosas que típicamente debiese ocurrir es que hay esta otra que llaman los fingerprints o huellas digitales de potencial irregularidad o fraude, es que se empiezan a cumplir estas cosas. La distribución debiese ser en principio unimodal, pero lo que hay acá es que hay una distribución que es unimodal acá y después hay una segunda moda, es decir, que hay una segunda moda de votación en la que hay un 100% o más de 100% de votación. Y si es que además de lugares en los que más del 100% de la gente vota, son lugares en los que se vota para un candidato, ese es el fingerprint del fraude. Y acá lo que les quería mostrar es justamente eso. Vean, ¿qué es lo que ocurre acá? La votación del más es bastante distinta a lo que debe ser una distribución que debe ser normal, entre comillas. ¿Por qué? Porque tiene una cola tremendamente más ancha hacia márgenes de votación muy altos. Y exactamente lo opuesto ocurre con la votación de Comunidad Ciudadana. No hay que el segundo candidato. No hay un ejemplo en la historia electoral conocida de una distribución de votación como esta, donde haya una moda a este lado y otra moda a este lado y que la votación de esta moda sea así. Para el segundo candidato es imposible. Podría haber sido así o improbable. Podría haber sido una moda así si quiere, como la del candidato, del tercer candidato, ¿no es cierto? Una moda así, que podría ser lo que quieran, pero este tipo de comportamiento con este tipo de modas no se ha observado en la historia de elecciones que se conozca por lo menos. Y una manera de mostrar eso también es que se producen estas dos modas entre la votación para el primer candidato y la participación. En las actas en las cuales hay mucha participación, son actas en las cuales también la votación es atípicamente favorable al primer candidato. Es decir, donde hay lugares completos en los cuales más del total de la gente que debía haber votado vota y toda la votación o casi toda la votación es para ese candidato. De hecho, es muy divertido una de esas cosas porque había un acta en un pueblo en la que había una sola mesa, por lo tanto todas las personas del pueblo tenían que votar ahí, y eso ocurrió en varios lugares. ¿Ya? El 100% o más del 100% de la votación fue para el primer candidato y había un delegado del partido opositor que había firmado el acta. Es decir, que ni siquiera el delegado del partido opositor había votado por el partido opositor en ese lugar. ¿Ok? Entonces, déjeme terminar esto simplemente mostrando, en el paper lo que trato de hacer es mostrar un poco más de por qué estos dos grandes aliados que tenemos, que son justamente la de grandes números y teorema central del límite, son los mejores aliados y los más poderosos aliados que tenemos para poder evaluar en la práctica irregularidades en este tipo de votaciones. Porque tenemos una manera, con esta metodología natural, de poder
encontrar match entre grupo tratado y grupo de control, y tenemos una manera natural de poder hacer estas comparaciones y muy poderosa de hacer estas comparaciones. No solo poderosa para hacer las comparaciones, sino para poder guiar dónde, desde un punto de vista forense, porque lo que hacemos acá es simplemente evaluar indicios, desde un punto de vista forense, alguien debiese ir físicamente a evaluar las actas y evaluar las papeletas de votación, que es lo que finalmente hicieron también en la misión de la OEA, ir a las actas físicas, evaluar las actas físicas y además evaluar las discrepancias digitales entre las transcripciones de un caso y otro. Y eso fue también lo que se hizo en este caso. Y por lo tanto, entonces, desde mi punto de vista, todas estas cosas, el documento es un documento muy extenso que prueba muchas otras conjeturas también, si quieren lo pueden revisar, está en mi página web. Y lo que hago finalmente es mostrar que hay una cadena tremendamente improbable de eventos que no pueden explicar estas cosas, ¿no es cierto? Y la información entonces que entregaba este documento entregaba señales claras de donde potencialmente habían lugares muy poco probables en los que eventos que dicen haberse producido se podían haber producido y por lo tanto podía haberse hecho un análisis forense de estos lugares y efectivamente se hizo para contrastar esto. Y finalmente una cosa también interesante es que yo estaba a 3000 y tantos kilómetros de distancia, pero hubo una división del trabajo que yo creo importante acá. Entonces, entre comillas, teníamos a Sherlock y a Watson, ¿no es cierto? Me gusta mucho, Sherlock Holmes me gusta mucho porque es un tipo muy interesante en la manera en que razona, es bayesiano, es muy divertido. Si quieren algún día conversamos de eso. Yo creo que este método, el método deductivo de pensamiento lógico es más o menos lo que nos diferencia de otras ciencias sociales. Pero tener pensamiento lógico y un ordenamiento respecto a el tipo de cosas que uno debería esperar, la teoría económica nos dice eso, y encontrar los Houdinis aparecer, encontrar los camaleones aparecer, encontrar los mutantes aparecer, encontrar el orden de magnitud de que estas cosas pueden ocurrir, nos proveen una guía respecto a lo que podríamos hacer. La segunda cosa es que nuestros aliados en este caso, ley de grandes números, teorema central del límite y una manera ojalá ingeniosa y robusta de poder hacer un matching entre grupo de control y grupo tratado, nos entrega métodos cuantitativos que son tremendamente poderosos para poder identificar lugares donde potencialmente había irregularidades y por lo tanto podíamos guiar el trabajo de otros para poder hacer eso, ¿no es cierto? Y bueno, el bottom line en términos de lo que ocurrió en Bolivia es que obviamente esto ha sido tremendamente desafortunado en varias cosas. La primera cosa es que esta no es la primera ni la segunda, sino es la tercera oportunidad en la que en Bolivia al parecer no se respetaron los resultados electorales y al final se perdió plata en vano. La primera de ellas es obviamente una en la que eh, Evo Morales candidateó no pudiendo haber sido candidato legalmente. La segunda de ellas fue una en la que Evo Morales hizo un plebiscito para definir si es que él violaba o no violaba la Constitución y tenía la posibilidad de convertirse en candidato a elección. Perdió ese referéndum, perdió el referéndum y desconoció el referéndum alegando el derecho humano a ser candidato. O sea que pese a que la Constitución la prohibía, pese a que la votación del soberano había dicho que no podía ser candidato, ignoró eso y fue, fue a elección. Y por lo tanto se hizo un plebiscito, se gastaron millones de dólares en un país tremendamente pobre eh, para una votación que no fue respetada. Y la siguiente cosa que hizo fue que hizo una ley de elecciones primarias, que era una manera de tratar de blanquear su candidatura con votación, que era que cualquier persona que decía militar en un partido podía ir a votar para elegir a su candidato para las elecciones. El único problema es que no habían otros candidatos en ningún partido, entonces hicieron unas elecciones primarias donde había que votar por un solo candidato y por lo tanto no había elección que producirse. Otra vez, millones de dólares votados en hacer esa elección primaria sin necesidad de poder hacerla. Y la última, obviamente, esta elección de octubre. Lamentablemente, al parecer, va a haber una elección ahora, en septiembre del 2021, pese a que probablemente en Bolivia, que ha llegado más tarde el coronavirus, el pico de la ola de contagios vaya más o menos a coincidir con esa fecha, o sea que lamentablemente va a haber un problema por ese lado.
Y obviamente entonces esto, yo creo que si algo ha creado, además de alguna exposición mediática que no me gusta mucho, pero se ha creado una oportunidad para poder mostrar a distintos tipos de personas cómo uno puede utilizar instrumental econométrico para poder responder preguntas de, creo, relevancia y que han conducido a cosas importantes, como que se anulen elecciones, que que una persona renuncie y se asile en otro país. Y otra cosa que ha hecho esto es que también me ha provisto gran gratitud con gente que muchas de ellas no conozco. He conocido algunas de las personas que se ofrecieron a ayudar y que ayudaron y que no durmieron apoyándome en hacer, transcribir cosas, en entregarme conjeturas, en hacer conferencias, presentarme datos, presentarme hipótesis, algunas de ellas divertidas, otras de ellas tremendamente paranoicas tal vez, pero que fue tremendamente útil para hacer eso y obviamente creo que esta experiencia, si algo, me ha dejado, me ha convertido no solo en, ojalá, un mejor profesional, pero fundamentalmente una mejor persona. He tenido la oportunidad de conocer gente tremendamente interesante, que no eran necesariamente economistas, estadísticos o expertos en computación, pero que me han presentado perspectivas e ideas muy interesantes para analizar el problema. Muy bien, muchachos. Entonces,